Feliz día, mis hermanos, bendiciones. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro para orar? Querido Dios y Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias, Señor. Gracias por el cuidado que usted tuvo de nosotros en este día, por permitirnos abrir los ojos, Señor. Danos un día más en el que podamos vivir para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Ahora, Señor, le rogamos que usted tome el control de esta reunión, Señor, que usted ponga en nosotros sus pensamientos, Señor, sus palabras, que no sean las nuestras, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con el maravilloso estudio del libro de Marcos y en esta mañana nos corresponde estudiar lo que es el capítulo 3 de este maravilloso libro. Y aquí nos encontramos con Jesús nueva vez, continuando con los milagros. Ya hemos visto o hemos escuchado las maravillas de Jesús en nuestra introducción en los capítulos y en el capítulo 2. Aquí continuamos con Jesús en la sinagoga tratando de que los líderes judíos pudieran darse cuenta mediante las escrituras de quién era que estaba con ellos. Y vamos a decir que, sabiendo de que Marcos es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, se supone, ¿no? Que esta es la primera vez que vemos a Jesús enojarse. Leemos el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2. Y le acechaban para ver si el día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí está el tema, mis queridos hermanos. ¿Cómo es que el enemigo de las almas endurece nuestro corazón para que no podamos ver ni entender? Porque definitivamente el poder entender es lo que nos permite entonces ver las maravillas de Dios, poder ver a Jesús manifestarse. ¿Es lícito en el sábado hacer el bien? Les pregunto. Claro que sí. La tradición oral judía, más tarde registrada en la Mishnah, enumera muchas afecciones que debían ser tratadas durante el sábado. Por eso, la multitud esperaban hasta que terminara el sábado de los mandamientos. Por cuanto el sábado fue hecho por causa del hombre, hacer el bien atendiendo a las necesidades humanas acuciantes es totalmente apropiado para el sábado. Los herodianos, ustedes saben que los herodianos estaban entre sí, se contradecían eh, con los mismos fariseos, para que podamos ver la maravilla de lo que Dios hacía entre nosotros y conocer lo que nos decía o lo que estaba sucediendo aquí. Tenemos que irnos al libro de Isaías 42. Como ustedes saben, el libro de Isaías, desde el 40 hasta el 53, es un poema.
maravilloso. Dice la Biblia, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él, y él hará que la justicia llegue a las naciones. ¿Era justo sanar a este hombre en el día sábado? Claro que sí. No clama ni grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas, no rompe la caña doblada, ni aplastada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia, la verdad. No se dejará quebrantar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que modeló la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. ¿Quién estaba aquí hablando? Yahvé con nosotros. Jehová con nosotros estaba ahí. Emmanuel. Y Emmanuel se enojó al ver la dureza de los corazones de ellos. Los que estaban llamando a conocer estas verdades escritas en el libro de Isaías, el libro mesiánico, para abrir los ojos a los ciegos, nos sigue diciendo Isaías 42, versículo 7, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en oscuridad. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. Las primeras cosas se han realizado ahora, pues anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan, se las doy a conocer. Ciertamente Jehová, un nuevo canto, que los alaben hasta los extremos del mundo, que los celebre la gente del mar y cuanto contienen las islas con sus habitantes. Que levanten la voz al desierto y sus ciudades, los campos donde vive Cedar. Que los habitantes de Petra lancen gritos y sus aclamaciones resuenen hasta las cumbres. Como ustedes se dan cuenta, o como pueden escuchar, este poema maravilloso nos muestra lo que estaba haciendo nuestro Señor en ese momento. Es para nosotros ahora muy triste ver la respuesta de ellos. Se nos parece a esas tres grandes respuestas que nosotros vamos a encontrar aquí en el libro de Marcos, que son la indiferencia de algunos que ya están muy cómodos, que es el poder que tienen otros. El Señor el día de reposo sana. Otra vez entró en la sinagoga. Y qué bonito para nosotros es ver en qué escenario está dentro de la sinagoga con nuestros hermanos. Entró otra vez, nos hace una invitación. Amigo o amiga, usted que por alguna razón no visita ninguna iglesia, porque si Dios con nosotros nos dejó ejemplo de ir a la sinagoga, de visitarla, nosotros también debemos de hacerlo como sus hijos. Ya Él pagó todo lo que había que pagar por nosotros. Su misericordia se extiende y es lo que nos expresa en cada uno de estos pasajes. Él los utiliza para ir a la adoración pública de Dios y Jesús se encuentra con él y allí sana. ¿Qué tan cierto es este proverbio? Nunca es que todo esté en nosotros, pero podría ser mucho por nosotros. Lo lamentable es que los que le acechaban para criticarlo, Jesús esperaba que al ello ver esta obra pudieran creer, miren, pero que yo soy, mírenme a mí, mírenme a mí. Entonces, podemos ver en los versículos que se siguen después de esta obra, la multitud a la orilla del mar.
Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo, y los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y aquí encontramos como diríamos así, el establecimiento de los 12, ¿no? Y los presenta de una manera maravillosa, al punto que nosotros podemos reflejarnos en ellos. ¿Qué está haciendo el Señor contigo y conmigo hoy? Nos ha elegido Dios para que anunciemos al mundo las maravillas que hemos encontrado en su palabra. A veces nosotros no podemos entender el gran llamado al que hemos sido expuestos. ¿Qué atributos podemos ver en estos pobres hombres? Un cobrador de impuestos, unos simples pescadores. El que más valor tenía entre ellos, en términos humanos, fue el que entregó a Jesús. ¿Qué me están diciendo estos pasajes a mí hoy? ¿Será que yo podría ser un Pedro que después de ser un hijo del trueno paso a ser un hombre manso y humilde, como le pidió el Señor en aquel momento cuando le decía, apacienta mis ovejas? Esta designación es para mí. Esta designación la tomo de manera personal. Ordenó a 12. Algunos manuscritos griegos agregan y los llamó apóstoles. Jesucristo da comienzo a la nueva era con 12 apóstoles, así como la era antigua había comenzado con las tribus de Israel. El número 12 simboliza la plenitud del pueblo de Dios o su iglesia para enviarlos. Y ahí que los llamó apóstoles, es decir, enviados. Otra forma del mismo vocablo en el original. La misión de los 12 incluía predicar, pero además sanar enfermedades y librar a la gente de sus demonios opresores. La evangelización abarca la reestructuración completa de la persona. Anoche, mientras llevábamos la palabra a un grupo pequeño, vimos como un joven brillante, maravilloso, un hombre, un muchacho con una brillantez que se podía ver. Y mientras exponíamos la palabra, el Espíritu nos hacía mirar a aquel joven a la cara. Cuando terminamos nuestra exposición, este joven, como les dije, un joven brillante, con un llamado poderoso, un llamado del cielo, y les presento este testimonio porque sé que para eso el Señor lo puso ahí anoche. Cuando terminamos de presentar la palabra,
Él se quedó. Terminamos a las 9 puntual y estuvimos hablando con este jovencito hasta las 10:30 de la noche. Este jovencito se me acerca y me dice, yo soy un predicador. Tremendo, le digo. Y dime, ¿pasaste por la escuela laica? Me dice, no. Ok. ¿Algún pastor que tú te sientas identificado y que tú aprendas de él? Me dice, sí, fulano de tal. Digo yo, tremendo. Y me dice con mucha emoción, mira, observa en mis prédicas. Yo preparo diapositivas. Le digo yo, "Oh, excelente, con la diapositiva tú puedes lograr que la audiencia reciba un 80% de del mensaje que ya tú llevas. Si puedes incluir las diapositivas con el sermón, eso es algo maravilloso. Y mira algunos de los títulos de los sermones. Ay. Ay, cuando ese joven me enseñó títulos tales como el trono de Satanás y así sucesivamente. Yo me petrifico porque él lo dice con una emoción. Sin embargo, todo aquel que decide presentar la palabra de Dios tiene que saber muy bien en qué se está metiendo, porque esto no es un juego de niños. Podemos recordar las palabras en Daniel, que ni el mismo Jesús se atreve se atreve no, porque disculpen, esa no es la palabra que cabe acá, que ni el mismo Jesús dijo palabras contra el maligno, sino que el Señor te reprenda. Y el testimonio es este. Me dice, yo vi en sueño que Satanás me dijo que me iba a quitar todo. Damas y caballeros, le ha quitado no todo, no. Solo camina refugiado en la palabra de Dios. De una manera lamentablemente errada, por decirlo así. Perdió su trabajo, perdió su matrimonio. Eh, Se siente él, se siente y es algo que puedo ver o que podemos ver al mirarlo de cerca, destruido. Y este muchacho, con todo el deseo de ayudar a las personas a conocer más a Cristo, en ese momento se constituyó en ¿qué? Enemigo de Satanás. En ese mismo momento le declaró la guerra al enemigo. Y tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios para echar ese pleito en esta tierra. Aquí es cuando uno tiene que pedirle las fuerzas al Señor para que nos libre del mal. Este jovencito, cuando bajo un fuerte aguacero lo llevamos a su casa, seguía hablando, con deseos de seguir aprendiendo y tratando de ver que de dónde sabía yo las cosas que le estaba diciendo. Pero, ¿qué te enseñó? Digo yo, sí, mira, Dios tuvo misericordia de mí. En algún momento de mi vida me pasó lo que te pasó a ti. Sin embargo, yo no estaba desafiando a nadie. En ese momento yo era parte de ese grupo de los que simple y llanamente él hace con ellos lo que quiere. ¿Por qué? Porque no había puesto mi vida en las manos de aquel que curó al hombre de la mano seca, de aquel que llamó a los 12. Y cuando es así,
el principio del derecho legal, tú le perteneces a él. En tu caso, tú estás dentro de la casa, pero con un fundamento basado en lo que tú piensas. Santiago 1, versículo 7, nos dice que ni siquiera pensemos. ¿Tú estás dispuesto a pelear contigo mismo? Porque tú mismo eres tu peor enemigo. Doy gracias a Dios porque Él dijo que sí. Y Él primero pidió oración por Él y segundo, que todo en lo que podamos ayudarle, Él estaba dispuesto a recibirlo. La noche terminó con una nota alta porque al orar, Él pudo ver, pero sobre todo entender que nada de lo que sucedió anoche fue fruto de la casualidad, sino que Dios tenía un plan con Él, que Dios tenía un plan con Él y que me permitió a mí ser ese envase que le diera el mensaje. Ahora el consejo para nosotros será el mismo consejo que le dije a él. Hijo mío, oye este consejo que te doy. No te afiances en tus pensamientos. Cristo es la propiciación de Dios para ti. Cristo ese resucitado es el único que puede, a través de ti, si tú permites ser el envase, luchar contra el enemigo. Y la palabra nos dice, yo pleitearé por ti tus batallas. El Señor está pleiteando por cada uno de nosotros. No nos constituyamos nosotros en los paladines del Señor si el Señor así no lo ha decretado. Permitamos que sea Él quien haga la obra en nuestras vidas. Jesús llamó a un grupo diverso de hombres para que lo sigan. Esta diversidad se ve reflejada a través de los siglos en la iglesia, en el sentido de personas impulsivas y ambiciosas, porque nosotros somos fácilmente llevados como las ondas del mar en esta tierra. La presión de grupo, las situaciones que pasan a nuestro alrededor nos marcan. A veces creemos que le estamos prestando un servicio a Dios como Él merece. Sin embargo, estamos siendo nosotros instrumentos del enemigo. El enemigo levantó una bandera tan fuerte con este jovencito que la esposa de él, su esposa o su ex esposa, se mudó al lado de él con la persona que él encontró adulterando. Les repito, esto no es un juego de niños. Imagínense que él está cerquita de la iglesia y que cuando va a la iglesia esté esa bandera levantada. Mírame, te dije que te iba a quitar todo y te lo quité todo. Cambió de iglesia, está en otra iglesia. Pero aun cuando va a pasar para la otra iglesia, ¿qué tiene que ver? Esa casa. Tiene que ver esa casa. Hijo del trueno. Y en este jovencito yo veía al hijo del trueno. Hablaba con un poder, pero con sus propias palabras, con su propia interpretación. Nosotros estamos llamados
a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y una vez puesto en las manos del Señor, entonces vamos a saber distinguir entre el amor a Dios o la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, mis hermanos, familia, sabemos que no nos será perdonada ni en este siglo ni en el porvenir, ¿no? ¿Qué vieron estos fariseos para enfrentar a Jesús? ¿Qué quisieron presentar aquí? Quisieron acusarlo de que en el nombre de Belcebú era que echaba fuera demonios. La variante Belcebú es una deformación maliciosa, patrón de las moscas. Del mismo nombre, los escribas hebreos, para evitar mencionar a una deidad cananea en términos de Jesús, se aplica al príncipe de los demonios, a Satanás. No tendrá jamás perdón. Todos los pecados y blasfemias, dice el pasaje, tienen perdón. La única excepción es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pasa si nosotros sacamos de la ecuación al Espíritu Santo? Analícenlo. Si Él es el que nos prepara y nos capacita, ¿qué pasa en nuestra vida en ese momento que nosotros decidimos apartar la mirada del Espíritu Santo? Miren, las historias, los testimonios nos permiten guardar con mayor facilidad los mensajes. Hay personas en este grupo que tuvieron el privilegio de compartir conmigo y con un joven muy ferviente también en la palabra de Dios, el cual defendía con vehemencia las cosas escritas en la Biblia, estos pasajes, los testimonios del espíritu de profecía, y vivía conforme a ellos, vegetariano, óigame, andaba igual que el joven que le presenté hace un momento, predicando en las iglesias. Este caballero, hermano, amigo, tuve la oportunidad de encontrarlo el domingo. Nosotros duramos un buen tiempo estudiando la palabra juntos. Y cuando lo veo el domingo, que ustedes saben, cuando ustedes ven un hermano, que es lo primero que usted atiende, un fuerte abrazo. Y, óyeme, ¿cómo está todo? Bien, mi hermano. Digo, ok. ¿Y la fe? Bajita, mi hermano. Pero el espíritu lo mueve más y le dice, no bajita, hermano, en el suelo. Pero no conforme con que en el suelo. Me dice, mira, hermano, dio la vuelta a 360 grados. Me he ido tan hondo, tan hondo, tan hondo que ni en la Biblia creo. Cuando me dice esto, me pongo la mano en la cabeza. Ay, mi hermano. Ay, mi hermano. Estaba con mi esposa y le digo, mira, estuvimos juntos, estudiábamos la palabra juntos. Hubo un momento que vimos cómo un estudio
que nos maravilló a todos en ese momento, nos estaba apartando del Espíritu Santo de Dios. Y abre los ojos, ¿qué? Sí. ¿Y por eso fue que tú dejaste de ir? Digo, no, Dios tuvo misericordia de mí. Y sé que la tuvo de ti también, porque en ese momento, en manera particular y como había llamado a los 12, y esto no lo digo para Dios me libre, vanagloriarme, Dios me libre, pero sí para agradecer fervientemente y mientras vida tenga lo que Dios hizo conmigo, porque me estaba mostrando en ese hermanito lo que pudo haber pasado en mi vida si yo le quitaba la preeminencia al Espíritu Santo. Él me dice, ¿cómo así, hermano? Yo, mire, mi hermano, nosotros tuvimos tal estudio que fue este y este. Yo le puedo garantizar a usted que cuando uno pone ideas de uno en la palabra de Dios, cuando uno hace una exégesis, que no es como un exégesis, que es exponer lo que dice la palabra, sino una exégesis, que es lo que nosotros entendemos que dice, podemos caer en ese error que mira dónde te ha llevado. Pero que te sirva lo que tú vas a oír ahora de mí como testimonio para que puedas volver a redil. Y le presenté las evidencias de cómo fue que el Señor me sacó del lodo cenagoso, como dice su palabra en Isaías, del foso de la desesperación, y plantó mis pasos, y puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a mi Dios. Y igual que el joven, terminamos en una nota alta. Él quedó dispuesto a recibir de lo que el Señor nos dio a nosotros. Nosotros en este mundo tenemos duras luchas, mis hermanos. Amigo y amiga que nos ve en cualquier lugar del mundo, que nos escucha. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no tiene que ver. Mi hermano, si usted es una persona que se siente afirmada y dispuesto a hablar de la palabra de Dios, cerciórese de qué maestro lo está instruyendo. ¿Recuerdan cuando el Señor llegó al Edén y le preguntó a Adán, o le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Eso nos dice claramente que hay más de un maestro, ¿verdad? Y que hay de aquel, nos dice Mateo, que se constituya, que quiera constituirse en maestro. Hay de aquel. Y aquí lo que le estoy evidenciando es que yo soy un testigo de lo que puede pasar en un ser humano, en una persona que se quiera constituir en maestro de otros. Como les dije hace un momento, esto no es un juego de niños. El enemigo de las almas tiene mil formas de arrancarte la cabeza, pero solamente refugiados sobre la roca firme que es Cristo Jesús es que podemos nosotros alcanzar redención y vida eterna. Si cada palabra que decimos, cada cosa que hacemos está cimentada, un escrito está, no hay forma de que seamos removidos. Pongamos atención, especialmente los que estamos tratando de llevar la palabra a otros. Tratemos de ser dirigidos únicamente por el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo nos dijo claramente esto: y yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es? Todos los días. Os enviaré al Consolador. Escuchen, por favor. El Espíritu de Dios está hábil y tocando a su puerta. Permita que pase, que se siente con usted y que pueda cenar con usted y usted con él. Si está tocando es porque está afuera. Amigo o amiga, permítale entrar. Pero cuando usted lo tenga y se maraville de las cosas gloriosas que haga en usted, trate de no ver algo en usted como que usted es el especial. Recuerde que usted es un simple mesero. Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo en ti tenemos palabra de vida eterna. ¿Qué somos sin ti, Padre eterno? Ahora vamos a ver, a escuchar lo que nos dice Marcos 3, versículo 31. Entre tanto, llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Entonces, la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, pongan cuidado en esto que le voy a decir, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amigo, amiga, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Nos los envió, nos dio evidencias. Vino a esta tierra como un bebito. El creador de todo cuanto existe, el rey del universo, el dueño del oro y la plata. En la palabra de Dios nos dice que uno de los discípulos, cuando le quiso seguir, el Señor le dijo, oye, el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Nos está diciendo con esto el Señor que le glorifiquemos no teniendo nada, de ninguna manera. El Señor vino a esta tierra a vivir la vida de esclavitud que nosotros tenemos que vivir para que nosotros podamos vivir la vida que el Rey de Reyes tenía que vivir en esta tierra. A ti y a mí nos hizo príncipes y sacerdotes. Oiga bien, para Dios y su reino. Para Dios y su reino. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Que las cosas de esta tierra, la vanidad, no nos quite la esencia del llamamiento divino que tenemos. Estamos llamados a ser mansos y humildes. Estamos llamados a presentar un testimonio de vida. No son nuestras palabras. Si es necesario, hablamos. Pero que aquel que vea el estilo de vida que usted lleva pueda ver en usted la única Biblia que encuentre en esta tierra. Tus acciones no me dejan oír lo que tus palabras me quieren decir. Y dice, sigue diciendo la canción, háblame mejor con tu testimonio, no con las palabras.
porque se las lleve el viento. Le he presentado personas que han usado la palabra de Dios para presentarla a otros, pero sus vidas reflejan otra cosa. En sus vidas está reflejada la derrota. En su vida está reflejada la amargura, el deseo de poder. Nos acaba. Ruego a Dios que podamos entender, Recarco, lo que nos dice el Señor cuando nos dice, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos. Estas personas que estaban con Jesús reunidas, que estaban recibiendo de la fuente de vida que es Cristo Jesús. El Señor nos dejó su palabra. Refugiémonos en ella. No luchemos nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios pleitee por nosotros nuestras batallas en esta tierra. Estando seguro de que, como dijo Él en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclinemos el rostro para orar. Buen Dios y Padre, que su morada es en las alturas de los cielos. Bendito, alabado y exaltado sea su nombre, Señor. En este momento le rogamos, oh Dios, que aparte de nuestros corazones toda avaricia, toda inmundicia, todo pecado, que nos pueda hacer aptos para ser envases de su Santo Espíritu, Señor. Que podamos llevar la misión de presentar su palabra. Señor, bendiga a cada amigo, hermano, hermana que en este momento estaba recibiendo este mensaje. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.